¿Cómo enfrentar el siglo XXI? Será el tema de nuestra conferencia en esta mañana. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, quiero antes darles algunos antecedentes históricos e espirituales para poder colocarnos en el contexto teológico adecuado. Esta carta es la última carta que escribió, tal vez después de Cristo, el más grande cristiano de todos los tiempos, el apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Pablo fue un gigante de Dios. Pablo fue un verdadero héroe de la fe. Pablo fue un hombre que abrazó a Jesús con un amor incendiario, con una pasión tan profunda que toda su vida, desde que tuvo ese encuentro en el camino a Damasco, en el capítulo 9 de los Hechos, con Yeshua, desde ese momento su vida fue transformada radicalmente. Tuvo que pasar 8, 10, 12 años en el desierto, donde fue entrenado por Dios, donde tuvo revelaciones de Dios y donde esas revelaciones eran similares o conjugaron con las revelaciones de los demás apóstoles, por lo cual los demás apóstoles lo aceptaron entre los apóstoles, aunque la condición para ser apóstol era que hubiera visto a Cristo desde el principio de su ministerio hasta el día de su resurrección. Pero Pablo se convirtió después de esto, pero los apóstoles lo recibieron como algo especial porque Dios se reveló de una forma soberana en su vida. Si nosotros recordamos que Pablo está a punto de morir, como él lo dice en 2 de Timoteo 4:6, yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo seguramente se encontraba en la víspera de ser echado al Coliseo romano, a ser destruido por las fieras. Otros dicen que fue aserrado, otros dicen que fue quemado, otros dicen que los leones lo destrozaron. Pero de la forma como haya muerto Pablo, fue un hombre que antes de morir abre su corazón y le dice a su más importante discípulo Timoteo las palabras que nos van a servir en esta mañana de marco para saber enfrentar el siglo XXI. Nosotros podemos analizar la vida como está actualmente desarrollándose y encontramos un fenómeno que nos indica que la sociedad del mundo está a punto de ser destruida. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios ha juzgado siempre a las sociedades, a las naciones y a los mundos antiguos por el mismo fenómeno, por la misma causa, por el mismo factor común denominador: la inmoralidad. Roma no cayó por la economía ni por falta de mejores relaciones internacionales. Los babilonios, los asirios, los medopersas, los griegos, ninguno de estos imperios cayeron por problemas políticos o por falta de economía, sino que el factor que hizo que se cayeran los más grandes imperios de la historia fue la inmoralidad. La sociedad que vivimos actualmente a nuestro alrededor es una sociedad que es como si estuviera en una olla hirviendo, donde la gente se está adaptando, donde la gente está acostumbrándose, donde la gente está tomando como algo normal que dos homosexuales se casen, que dos lesbianas se casen, que países como en Europa, Dinamarca, Holanda y Alemania hayan ya legalizado el matrimonio de los homosexuales, donde en México ha llegado esta influencia tan grande que un senador de un partido político en México propuso a la Cámara de Legisladores los matrimonios homosexuales en México. Gracias a Dios que todavía no se ha aceptado esta propuesta y esta ley. Y gracias a Dios de que si nosotros seguimos orando e intercediendo y levantando a Jesucristo, podremos concientizar a las personas que forman la política actual de nuestro gobierno. Toda esta gente a nuestro alrededor son personas con conciencias cauterizadas, insensibles, adaptadas
a las nuevas modas y a las nuevas normas de vivir. Al diablo le interesa de una forma increíblemente sobrenatural de que sutilmente la gente se vaya gradualmente adaptando para que no se den cuenta del peligro mortal en que están viviendo. Y esta mañana, este mensaje es un mensaje de alerta ante los tiempos que nos enfrentan a la vuelta de la esquina. Millones de personas actualmente viven en un mundo donde el aborto, la pornografía, la corrupción, la degeneración moral y la violencia son las causas absolutamente comunes y normales de nuestra vida. Pero lo peor de toda esta situación es que muchos, ante lo que están viendo, dicen: ¿y a mí qué me importa? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que cuando en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos en primer lugar, en esta mañana, a ubicarnos dentro del contexto de los postreros días y definir cuándo comenzaron los postreros días. En la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, él nos da la primer clave de cuándo comenzaron los últimos tiempos. Primera de Pedro 1:20. Hablando en relación a Jesucristo, dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, o sea, dado a conocer en los postreros tiempos por amor de nosotros. El apóstol Pedro dice que desde el momento que Jesucristo hizo su aparición en el escenario mundial como el Mesías, desde ese momento se comienza bíblicamente a contar los últimos tiempos. Vayamos ahora y escuchemos al apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este apóstol está escribiendo esta carta aproximadamente 40 años después de la muerte de Cristo. Y él está diciéndole a sus receptores que ellos ya están viviendo los últimos tiempos. Y la más grande manifestación o síntoma de esto, él dice, por el surgimiento de los anticristos. O sea que después de que Cristo subió al cielo, comenzó el diablo a levantar falsos mesías. Y si vemos la historia de la iglesia, es una historia hasta nuestros días que continuamente se ha dado a conocer por la grande manifestación de anticristos como Nerón, como los Césares romanos, como Adolfo Hitler, etcétera, etcétera, personas que le dicen al mundo que traen la solución y que traen un mensaje de salvación. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice la Biblia: alégrense los cielos y los que moran en ellos. O sea, las almas de tus hermanos y de mis hermanos en Cristo que ya murieron y están allá. Se les dice que se alegren. Ellos se alegran, pero hay de los que estamos aquí abajo en la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el cielo, los últimos tiempos son motivo de alegría. Dice en Apocalipsis 6, del 8 al 10, que las almas del cielo le están diciendo a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, justo, vivo y verdadero, no vengas nuestra sangre de aquellos que están en la tierra? Y se les dijo que se esperaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos, o sea, nosotros,
que algunos habremos de morir como mártires en la persecución del anticristo, y hasta que no se complete este número, ellos no podrán totalmente estar en paz. Así que se les dice a ellos, alégrense, y se les anuncia que viene ya la culminación, pero aquí abajo en la tierra vendrán tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo 3, la palabra peligrosos es la palabra griega que se tradujo peligrosos como alepos, con H al principio, alepos, y significa difíciles, violentos, feroces, peligrosos en extremo, amenazadores. Es interesante que en Mateo 8:28, cuando se describe a los endemoniados gadarenos, se les describe con la palabra feroces, y es la misma palabra griega que se usa peligroso en 2 de Timoteo 3. Así que vienen al mundo tiempos feroces, tiempos violentos, tiempos amenazadores, pero nos vamos a sorprender a continuación. Cuando nosotros comenzamos a pensar en peligros, comenzamos a creer caerán cometas, ¿será eso? ¿O las estrellas? ¿A eso se referirá? ¿O vendrán extraterrestres? ¿O el mar se vendrá sobre las ciudades? ¿Qué significa? ¿O cuál es la amenaza o el peligro que tenemos por delante? Se van a sorprender. Versículo 2 al versículo 5 describe cuál es la amenaza del mundo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia, amados santos de Dios, nos advierte la deshumanización del ser humano. La Biblia nos advierte que conforme más cerca estemos de la culminación de la venida de Jesucristo, los seres humanos se van a deshumanizar y van a realmente convertirse en verdaderos animales. Los padres encerrarán a los hijos. Los hijos se levantarán contra los padres. Las muchachas en su casa no le harán caso a su papá ni a su mamá. Las mujeres abandonarán a sus hijos en los basureros. Los padres abandonarán a su familia por irse con un amante. Cada día el amor se irá enfriando más y más y más, y no habrá sensibilidad entre nosotros como seres humanos. En Lucas 21, el Señor Jesucristo también lo advirtió en el versículo 16 y 17. Mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El profeta hebreo Miqueas, en el capítulo 7, versículos 5 al 6, profetizó también de estos tiempos con la misma característica, y él escribió: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Es increíble que pueda la humanidad llegar a un grado donde a tu esposa, la que Dios nos dio como compañera, no puedas ni siquiera llegar a confiar en ella. Ella podría ser capaz de traicionarte, o tu esposo podría ser capaz de ponerte en una cruz.
Esos hijos que Dios nos dio y que son carne de nuestra sangre y hueso de nuestros huesos, es increíble que la Biblia diga que llega un momento que como los alacranes se comerán a su madre y esperarán como las bestias a que se muera el padre para repartirse la herencia. La deshumanización de la humanidad la estamos viendo con nuestros propios ojos. Cada día hay más rebelión de los hijos contra los padres. Cada día hay menos respeto de los hijos hacia los padres. Para tener una pequeña idea de los tiempos que estamos viviendo, consideremos la industria, nada más la industria del cine, las películas. Era imposible que hace una generación, estoy hablando de 30 años, la gente pudiera ver en las películas la inmoralidad, la violencia, la profanación de las cosas sagradas, los ataques y la ridiculización del cristianismo y de Dios y las groserías que casi todas las películas contienen actualmente. La pornografía que existía hace 30 años la tenían guardada, custodiada, vigilada y era casi imposible que los menores de edad pudieran tener acceso a la pornografía. Ahora la venden en cualquier puesto de periódicos. Hasta caricaturas de Capulina pornográfico venden en la calle. Antiguamente eran los hombres, porque así lo estableció Dios en la Biblia, los que fueran los cazadores de las mujeres, los que fueran los que cortejaban a las mujeres. Ahora son las mujeres las que cortejan y persiguen a los hombres y a los que los jalan y les jalan el saco y dicen, papacito, cásate conmigo. Es increíble el grado a lo que la mujer, la falta de dignidad a la que la mujer ha llegado por un hombre. Es increíble. Cuando ustedes deben de saber que son joyas preciosas, son rubíes, son diamantes, vales muchísimo. ¿Cómo te atreves tú a hablarle por teléfono a ese muchacho y decirle que te invite a salir? ¿Qué no eres una mujer que te sientas digna? No tienes una autoestima suficiente, no tienes una identidad. No te conoces lo que vales para que te humilles de una forma tan vil ante un hombre. Hace una generación, los adolescentes que veíamos en las fiestas y en las discos, o los grupos cantantes, eran muchachos y muchachas de 18 a 25 años. Ahora los adolescentes son de 10 a 15 años. Las discos, Cuernavaca, Acapulco, todos los reventones, los grupos musicales, ahora son de niños. A ese grado ha llegado la humanidad y muchos de ustedes todavía no se dan cuenta del peligro tan grande que estamos enfrentando. Así es cuando hace algunos días o hace algunos años atrás las mujeres podían caminar en la calle sin ningún problema. La familia hace algunos años comíamos todos juntos. Yo todavía recuerdo a mi padre. No podíamos sentarnos a la mesa, en primer lugar, sin una camisa. Aunque vivíamos en Acapulco, se me sientan con su camisa, que es esos que andan como despechugados ahí como rotskintopatieros. No podíamos comer si no estábamos todos a la hora de la comida, y hay de aquel que no estuviera a la hora de la comida. Y ahora ella come a las 11, la mamá a las 12, el papá a las 2, el hijo a las 4, y algunos llegan a abrir el refrigerador a las 12 de la noche, cuando nadie sabe, y cena a la hora que le da la gana. La familia está desmembrándose totalmente. Antes los niños eran considerados valiosos, ahora son abandonados en los basureros. No se imaginan la cantidad de niños abandonados en las guarderías de México. No tienes una idea. El castigo antes a los criminales era severo y a los políticos eran verdaderos siervos que servían al pueblo con honestidad, idealismo e integridad. Pero actualmente el mundo está dentro de una olla hirviendo con adulterio, abusos sexuales a los niños, crímenes, robos, secuestros, satanismo, grupos musicales de rock, homosexuales, endemoniados, lesbianas y, como dice la Biblia en 2 Timoteo 3:13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
amada iglesia de Dios. En vista de que vamos a enfrentar tiempos cada día más difíciles y más peligrosos, ¿de qué podemos hacer los cristianos para proteger, número uno, nuestra fe? Número dos, ¿qué debemos hacer para proteger a nuestra familia de esta ola amenazadora de inmundicia, de pornografía, de violencia y de degradación moral? La Biblia nos contesta en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. La forma como comienza Pablo a Timoteo en el versículo 1 es solemne, porque comienza diciéndole: te encarezco, o sea, te suplico con sentido de urgencia. Te ruego de lo más profundo de las fibras de mi alma, y delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ante este encarecimiento y ante esta forma tan solemne de iniciar su exhortación, lo primero que Pablo nos dice a nosotros para enfrentar el siglo XX es: prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Es muy fácil en estos tiempos alejarse de la palabra de Dios. Ustedes lo habrán observado ahora en vacaciones, muchos de ustedes. Se van de vacaciones y jijiji, jojojo, y la playa, o los amigos, y ya pasaron 2 o 3 días que no has leído la Biblia. Ya pasaron 2 o 3 días que no has estado de rodillas. Ya pasaron 2 o 3 días, y en esos días ya ensuciaste tu mente en Acapulco con tantos bikinis, allá en lo que has oído de tu familia, las cosas que has visto en la televisión, las películas que te has permitido ir en estos días de vacaciones. Ya te ensuciaste, ya nos ensuciamos. Y si tú continúas de esta forma, sin regresar a la palabra, sin caer de rodillas, sin lavarte con la sangre de Jesucristo, te vas a deslizar. Te vas a enfriar. Te vas a endurecer, y esto es sutilmente, sin que nos demos cuenta. Cristo en Marcos 4, 18 al 19, en la famosa parábola del sembrador, lo advirtió. Muchos han recibido la palabra, ya han ido a la iglesia, ya han ido a desayunos y se han discipulado, pero los afanes de este mundo, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones del matrimonio o del noviazgo y la preocupación del dinero, entrarán. Todo esto entra y ahoga la palabra, y esta persona nunca dará fruto, porque está llena de ella. Está llena de sus planes, está llena de sus propósitos, de su dinero, de su cuenta, de sus inversiones, del que dirán, y no sabe esa persona que en cualquier momento Dios le dice: vámonos de esta vida. Y lo que has hecho, lo que has ganado y donde estaba tu mente, ¿de quién será? En lugar de educar a nuestros hijos con la Biblia, predicándoles a nuestros hijos la Biblia, podemos caer en la trampa de que nuestros hijos sean succionados, arrastrados por la educación relativista. Para que me entiendan, la educación relativista es la que se enseña en todas las escuelas del mundo. ¿Qué quiere decir? Que les enseñan a nuestros hijos que todo tiene un valor relativo. El mundo no conoce las verdades absolutas, porque la Biblia es el único documento literario y teológico que contiene verdades absolutas. El único documento en el mundo. De los billones de libros en los cientos y millones de bibliotecas del mundo entero, no hay un solo libro más que la Biblia que contenga verdades absolutas. A tus hijos, si tú no les predicaste la palabra cuando estaban en tu casa,
y eran niños, al entrar a secundaria, el diablo los está esperando para succionarles, para esto que les plantaste, robárselos y sacárselos de su corazón y enseñarles que venimos del chango, enseñarles que pueden usar condón, enseñarles que no hay nada de malo en tener relaciones sexuales si se usa condón, enseñarles de que no hay ningún problema con el sexo y que los que se masturban son personas normales y que no hay ningún problema psicológico con la masturbación. Los llenarán de ideas relativistas y humanistas. Porque en tu casa no se predica la palabra de Dios, Timoteo. Antes que cualquier cosa, predica la palabra. En lugar de cultivar amistades cristianas, cuando comienzas a alejarte de la Biblia, el primer síntoma, cuando una persona comienza a deslizarse de la Biblia, comienza esta persona a tener amistades no cristianas. Y no estoy diciendo de que no le hables a nadie que no sea cristiano. Para eso necesitaríamos salir de este mundo y meternos a un convento. Estoy hablando de que la Biblia dice que no es agradable a nuestro Padre que tú y yo tengamos como personas cercanas, íntimas, a personas que no caminen con Jesucristo su Hijo. ¿Por qué? Vayamos a Deuteronomio 7, en el Antiguo Testamento, y veamos la advertencia que Dios le da a Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Dice Deuteronomio 7, versículo 2 al 4. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, o sea, naciones que iban a conquistar, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará. Si tú estás consintiendo y apapachando que tu hijo salga con una muchacha no cristiana, si tú consientes que tu hija salga con un muchacho no cristiano, el juicio viene sobre nosotros. Pero si nosotros estorbamos a nuestros hijos y les decimos, no es agradable lo que estás haciendo, y no es cierto que se va a convertir después, y ahorita que has hecho esto has perdido la protección, la dirección y el cuidado de Dios, hijo, ahora estás tú totalmente entregado a tu propia voluntad, pero yo me lavo las manos. No quiero que me pase lo que le pasó al sacerdote Elí en 1 Samuel 2, que Dios le dice, por cuanto no estorbaste a tus hijos, humillaré tu casa. Es increíble la cantidad de padres cristianos que no han asimilado, no han entendido, no han comprendido, no han discernido el peligro. Que cuando un hijo nuestro o una hija nuestra se emparenta o sale con uno que no es cristiano, el cristiano la va a contaminar. ¿Por qué? Porque desde el momento que sale con él, perdió la protección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no lo hagamos. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos en 2 de Corintios 6, 14 y 15. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Todo por qué? Porque hemos abandonado la Biblia. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, insta a tiempo y fuera de tiempo, versículo 2. La palabra instar es la palabra griega epistemi, que significa estar en una actitud de urgencia, de urgencia. Pablo le está diciendo a Timoteo, mantente en estado de alarma, con bandera roja. Cuando el Popo iba a hacer erupciones, pusieron bandera verde, amarilla y roja. El cristiano nunca debe bajar la bandera roja. El cristiano debe mantenerse, este es el segundo consejo para enfrentar el siglo XXI, mantenernos en estado de alarma. Somos heraldos del Rey, somos los portavoces de Dios, somos los embajadores de Dios, y las gentes a nuestro alrededor diario se están muriendo sin Jesucristo.
Estábamos mi esposa y yo hace algunos días en Cuernavaca cuando me enteré que un tráiler tamaño familiar se vino y se estrelló en la carretera que va a Toluca, donde todos los días circulamos nosotros, y se fue contra la caseta de cobro y mató al cobrador. Nosotros tenemos la costumbre hace muchos años de traer, yo traigo en la camioneta, ¿verdad?, en mi coche, folletos, planes de salvación. Y en la caseta, mi boleto, aquí tienes para usted. Al tendero, aquí tiene. Al tintorero, el que me vende los chicles, tu plan de salvación. A donde quiera que vamos, al vendedor en la playa, a estar repartiendo continuamente. Ustedes tengan esta costumbre cristiana y este bendito hábito de estar sembrando la palabra. Vas a un restaurante y dejas con la propina un plan de salvación. Yo le dije a mi esposa cuando oí esto, ojalá que ese hombre que murió haya sido uno de aquellos que yo les entregué el plan de salvación y él haya tenido y recibido la muerte en paz. Él se levantó en la mañana, se puso sus zapatos como tú y como yo, nos ponemos la corbata o la chamarra y vamos a trabajar. Él no era piloto de avión, no era piloto de carreras de coches, no iba a aventarse de los clavados de la quebrada, tenía un empleo seguro, una caseta, cobrando a las personas. ¿Cuándo se iba él a imaginar que un tráiler se le iba sin frenos a venir encima? Y tu vida y mi vida penden del mismo hilo. No sabemos cuándo debemos de morir. Timoteo, ponte urgente. Vive en estado de urgencia. Esa gente que conociste ahora de tu familia, los invitados que tuviste en Navidad, no sabes si fueron la última vez que los vas a ver. ¿Les hablaste de Cristo? El que venía contigo en el camión hoy en la mañana, el que venía en la pecera, el que venía en la ruta 100, el que viajó contigo en el avión, ¿le hablaste de Cristo? Debemos de vivir en estado de alerta. El mundo se va a enfrentar a un juicio, sus almas están de por medio y tú y yo fuimos lavados, comprados por la sangre de Cristo para ser testigos del Rey. En tercer lugar le dice 3 cosas: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí se nos dan 3 consejos para testificar. 3 maneras diferentes para acercarnos a 3 personas en 3 diferentes niveles. La palabra redarguir se refiere a la dimensión intelectual. Se redarguye a las personas que tienen dudas y necesitan argumentos. Yo hace 4 días estaba en Cuernavaca, me salí a correr temprano y me encontré un hermano cristiano ahí, comenzamos a correr juntos los dos y se nos pegó uno tercero. Ya íbamos, ya teníamos como media hora corriendo y comienza la persona a decirme que él era periodista del mejor periódico de Cuernavaca. Y comencé a hablarle de Cristo y me dijo, bueno, yo no creo en eso, yo soy una persona que no cree en nada, mi familia es católica, pero yo he llegado al punto de creer que no hay ninguna verdad en la que cree en esta vida, cada quien su vida, no me meto con nadie, ni que nadie se meta conmigo. Inmediatamente en mi mente el Espíritu me mostró, tiene problemas intelectuales. Esta persona piensa así porque no tiene argumentos. Y Dios me levantó a mí y Dios te levantó a ti para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Pero si tú no vives en la Biblia, nunca tendrás argumentos. Le comencé a mostrar evidencias científicas de la Biblia, comencé a mostrar evidencias genéticas, arqueológicas, antropológicas de la Biblia, le comencé a mostrar la maravilla de la literatura de la Biblia, de la poesía de la Biblia, de las profecías de la Biblia, y cuando acabamos de correr me dijo, realmente quiero decirle, Señor, que yo nunca había oído esto, le prometo que voy a comprar una Biblia de Navidad. Y a mi amigo cristiano le dije, encárgate él porque yo no lo vuelvo a ver, pero lo dejamos sembrado la semilla y el interés por la Biblia. Esta persona era como muchos a tu alrededor, no tienen argumentos, por eso hablan lo que hablan y dicen lo que dicen y piensan lo que piensan, porque no conocen la palabra de Dios. En segundo lugar, reprende. Aquí es el área moral. A los que han pecado necesitan reprensión. Tú y yo hemos sido puestos para que si tú sabes que alguna persona vive en adulterio, una muchacha tuya, amiga, está acostándose con su novio, repréndela. No te quedes callado, no te quedes callada. Somos llamados a reprender y desde luego con amor y con humildad.
No le vas a decir pecadora de lo peor, te vas a ir al infierno, borracho, compadre, eres un mujeriego. No, ¿sabes qué, compadre? Lo que estás haciendo no le agrada a Dios, compadrito. Mira, tú tienes a tu esposa, a tu familia, cuida a tu esposa. No es posible que por una otra persona, ¿verdad? Otra mujer, vayas a echar a la basura el precio y el oro y la plata que vale tu esposa y tu matrimonio, tus hijos y tus perros y tu casa que Dios te ha dado. Valora, compadre, la vida, porque es una vida la que tenemos. Y a nuestros hijos les daremos el ejemplo. Reprende, dice Pablo a Timoteo, y en tercer lugar, exhorta. Este es el área emocional. A los que están con miedos y a los que tienen temor de todo, y hay esto y lo otro, esas personas necesitan ánimo. Necesitamos exhortar continuamente. Mira, mamacita, no tengas miedo, vamos a salir adelante. Dios te va a dar trabajo y a mí también, y yo te voy a ayudar a salir adelante. ¿Sabes qué, viejita? No tengo trabajo en el milenio que entra, pero yo sé las promesas de Dios y joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Y dice Hebreos 13, no te dejaré ni te desampararé. Y tú exhortas y animas a estas personas que necesitan ánimo. Para eso vivimos. Para estar en el trabajo, en la oficina, estar infundiendo ánimo, ánimo. La gente está desesperanzada. Me decía Samuel Coriat, nuestro hermano judío, hace unos momentos. Ustedes recordarán a un judío que trajimos hace muchos años, que peleó en la guerra de los 6 días. Se llamaba Daniel y nos dio su testimonio, pero no se había convertido a Yeshua. Me acaba de decir que se acaba de suicidar. Se aventó de un edificio hacia abajo, desesperado. Me decía Samuel, esto, Armando, ha cambiado mi vida. Ahora veo la vida con otro lente. Me he dado cuenta la importancia de verdaderamente vivir para Cristo. Hace muchos años, particularmente uno de mis más grandes teólogos y predicadores, Jonathan Edwards, escribió en su diario personal cuando tenía 18 años, al acabar el año, la siguiente resolución. Y Jonathan Edwards escribió, he resuelto que el año que entra viviré firmemente para la gloria de Dios, que no me contaminaré con ninguna mujer que no sea cristiana y jamás me deberá importar si otros no lo hacen. Y Jonathan Edwards, desde esa resolución que tomó en Año Nuevo, hace muchos años, se convirtió en uno de los más grandes teólogos y predicadores de la historia del cristianismo. ¿Tienes tú estas resoluciones para el año que entra? Me propongo hoy que termine el milenio, Señor, que te voy a tomar en serio. No voy a salir con ningún muchacho que no te ame. Ni voy a perder el tiempo con él, ni con ninguna muchacha que no te ame. No haré negocios que no te amen. No veré a otra mujer que no sea mi esposa. Me mantendré limpio. Escogeré las películas que voy a ver. Señor, quiero ser santo. Ahora, ¿por qué debemos hacer estas cosas? Versículo 3 y 4. ¿Por qué debemos hacerlas? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La Biblia dice que cada día estamos acercándonos más y más y más a estos tiempos que vivimos, donde la gente ya no quiere oír la sana doctrina, las sanas enseñanzas de la Biblia. Y la tragedia más grande que le pueda suceder a una persona que ha oído la Biblia y el mensaje de Jesucristo es que si tú rechazas la luz, acabarás creyendo en cualquier cosa. Yo conozco muchos hombres y mujeres que hace algunos años militaban dentro de las filas del cristianismo. Y ahora me los encuentro y andan con el Dalai Lama. Otros andan con los mormones, otros andan con los gurús, otros andan en las pirámides de Teotihuacán recibiendo energía. Otros se regresaron a la dianética, cambiaron a Jesús, el Hijo de Dios, por la mentira. Vendrá tiempo, y es el tiempo que vivimos, cuando la gente se apartará más y más. Y dice el versículo 4, y se apartarán a las fábulas. La palabra fábulas es en el griego mitos, que significa mentiras, leyendas, cuentos chinos, ficción. Cada vez la gente creerá como el señor que apareció en la televisión en un programa hace muy poco famoso de una señora Cristina allá en Miami,
con una mancha de sangre aquí, una mancha de sangre en las manos, y dijo que eran estigmas, que se le había aparecido un platillo volador, que se había bajado una mujer, parecía que era virgen, y que le había dicho que él era el escogido, y que fuera al mundo, y que esas manchas eran el testimonio de que era de Dios. Cuando él dijo todas esas cosas, el 90% de la gente lo cree, se van con la finta porque no conocen la verdad. La Biblia dice que si alguien predica otro evangelio al que está aquí, sea maldito, porque lo que está predicando no es el evangelio de Jesucristo. Gálatas 1, del 6 al 8. La Biblia dice en 2 Corintios 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo le dice en 2 Corintios 11:1 a los corintios: pero temo que como la serpiente fue engañada, vuestros sentidos sean de alguna forma desviados de la sincera fidelidad a Jesús. Estamos llenos de peligros. No todo lo sobrenatural es de Dios, por favor. Pero ¿por qué te suceden estas cosas? ¿Por qué la gente es engañada? Porque no conoce la verdad. Porque no vives en este libro, porque no meditas en él de día y de noche, porque no lo predicas, porque no estás convencido. Y es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de tomar en serio a Dios, es tiempo de saber, como dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. La segunda razón por la que debemos hacer es porque viene un juicio. Dios ha anunciado que vendrá un juicio que sumirá al mundo. Isaías 60:1 y 2, en total oscuridad. Las tinieblas cubrirán a las naciones, el velo cubrirá las mentes de los hombres, de los políticos, el anticristo engañará, Satanás engaña al mundo entero, el hombre volverá a levantar al anticristo como otro Hitler y la humanidad será sumida en un juicio profundo y tremendo de Dios. Y nosotros no nos ha puesto Dios para este juicio, sino para hacer luz. Por causa de que va a juzgar Dios a tu cuñado, a tu compadre, al de la tintorería, al de la lavandería, al plomero, al panadero, por causa de que la persona que está junto a ti a lo mejor mañana lo mata un coche, háblale de Cristo, porque viene el tiempo cuando la gente se irá más y más con los ovnis, más y más con las pirámides, más y más al teposteco, más y más con los gurús, más y más con la mentira. Dios enviará, segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Dice el versículo 5, tú sé sobrio. La palabra sobrio es la palabra nepo en el griego, que significa balanceado, equilibrado. Hace algunos años todos fuimos testigos del movimiento carismático y le damos gracias a Dios por este movimiento de Dios. Pero como todos los movimientos en la historia del cristianismo, este movimiento se caracterizó por excesos, por extremos. Y no nos cansábamos nosotros de exhortar a nuestros hermanos, líderes y pastores, y nos acarreamos persecución por ello, por decirles: aunque nosotros también creemos en los dones espirituales, no está bien lo que están haciendo. No está bien que toda la iglesia hable en lenguas al mismo tiempo. No está bien que en ese famoso cántico nuevo comiencen a alabar a Dios en lenguas, porque la Biblia lo prohíbe en 1 Corintios 14. Y lo dice claramente: en la asamblea no hablen lenguas si no hay intérprete. Y si no hay intérprete, cállense. Y si hay intérprete, que hable uno, y después 2, y después 3, y máximo 4, y los demás se callen. Y si no hay intérprete, que se calle. En tu casa habla todo lo que tú quieras, pero en la asamblea no lo hagas. ¿Por qué? ¿Qué se encuentra detrás de esta exhortación? Porque los que entran y no saben lo que está pasando, van a decir que es peor que el manicure tu iglesia, que están locos. Porque las lenguas son señales, dice la Biblia, a los incrédulos. Pero se abusó de este don y todo mundo se abusó de los que se caían. Llegabas a una iglesia y ¡pum! Se caían todos y todos se caían, y el 90% los tumbaban demonios. Yo la mayor parte de la gente a la que me acerqué para orar por ellos y se caían al suelo, el demonio lo tumbaba para que yo no lo ministrara. Muchos, sí es cierto, se caían por el poder de Dios. Claro que lo puede hacer Dios, pero se llegó a tener era una costumbre, ya que si no me caigo,
van a decir que no me tocó el Espíritu Santo. Y nomás orar por un hermano y al suelo. Era autosugestión. O era el diablo o era Dios. Extremos y excesos. Vino la risa santa, el vómito santo, la guacareada santa, el polvo de oro santo. Vinieron tantas cosas. Ahora, ¿dónde están todas ellas? ¿Dónde están? Ya no están. Aterrizaron todos. Gracias a Dios por todos estos hermanos nuestros que aterrizaron y se dieron cuenta que son cosas que pasan y temporales y que no debemos quedarnos en esa ola. Tenemos que seguir adelante y lo único que nos sostiene es la palabra. Es este libro, es nuestro fundamento. No te alejes de él, sé sobrio. Si tú no tienes este libro y no lo conoces, te vas con la finta y confunde la espiritualidad con las emociones. Cuidado con los extremos de emociones incontrolables. Dios quiere que estemos al control de nosotros mismos. No hay tal cosa como que Dios me tumba y me hace así y estar así. Te alabo, Dios, llega por detrás y repréndele ese chamuco que tiene de sacudimiento y de estremecimiento. Dios quiere que la alabe con mi corazón, con mis 5 sentidos. Yo no puedo, te alabo Dios y te alabo Dios y te alabo a Dios y cree que me tomó el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Ni que nada. Sean sobrios, dice la Biblia, seamos equilibrados, seamos balanceados, cuidado con las locuras que pueden espantar a la gente que viene a la iglesia a oír la palabra. ¿Cuántas veces mi mamá me dijo, cuando la traíamos a la iglesia, le tocaba enfrente a una señora y comenzaba la señora, señores, oye, ¿qué le pasa, mijito? De mamá, salía corriendo. Yo le decía, hermana, por favor, es que me tomó el Espíritu. ¿Qué nada, ni qué nada, hermana? Dice ella que el Espíritu del profeta esté sujeto al profeta. Usted tiene control de usted misma si tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es de dominio propio. Cuidado con esas locuras de quererte ser muy espiritual, que te toma el Espíritu Santo, cuando puedes tropezar a las gentes a tu alrededor. En toda forma debemos ser mesurados, controlados, prudentes. Seamos sobrios también al comer. No es cierto que si comes, hay hermanos que comen, me dicen, yo como hasta que me siento lleno, hermano. Está como el del chiste que lo recoge la ambulancia por indigestión, y ahí va en la Cruz Roja, y ahí va dentro de la Cruz Roja yendo a las enfermeras, me falta mi duche, me falta mi duche. Ahí vaya muriéndose, pero le faltaba su postre. Hermanos, la sobriedad es el equilibrio, el balance que debemos de tener en todas las áreas de nuestra vida. Sean moderados al comer. Póngale cuchillo de Salomón a su garganta cuando te sientes a comer. No es cierto que tienes que comer hasta que te sientas así. No, así no se come. Así no se come, ni la Tonina Jackson comía así. Debemos de comer mesurados. Poquito de esto, poquito de aquello y punto. Y mejor que te levantes y que quede un vacío. Y acostúmbrate ya, llénalo con agua, llénalo con otras cosas. Pero no comas así porque puedes atentar contra tu salud. Duerman mesuradamente. 8 horas son suficientes. Nada, vacaciones 12 horas ahí, me levanto a las 10 horas de la noche, te hace mal al sistema nervioso. Usemos el sexo mesuradamente también. El sexo no es para ser usado por mí ni para masturbarme, es para mi esposa. Está prohibido que yo derrame mi semen mientras no sea dentro de mi esposa, porque Dios quiere y formó el matrimonio para que el acto sexual fuera dentro de la esposa. Yo no voy a estar deleitándome viendo películas pornográficas porque me falta sobriedad. Dios cubre todas las áreas de nuestra vida y podemos hablar libremente de ellas porque es la palabra de Dios. Dice, en segundo lugar, Pablo soporta las aflicciones. Todas las personas que quieran vivir así van a padecer persecución. Te van a llamar fanático, religioso, llorón, chillón, miles de apodos, pero Dios quiere que suframos penalidades como soldados de Jesucristo. Permanezcan en la palabra. A sobra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo en tercer lugar. O sea, Timoteo no era pastor, no era evangelista, era pastor. Esto quiere decir que todos debemos de testificar de Cristo. ¿Qué significa evangelizar? Significa anunciar las buenas noticias de la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Y finalmente, Pablo le dice, cumple tu ministerio. Todos tenemos un ministerio. ¿Qué significa ministerio? Significa forma de servir. A unos Dios los llamó, miren aquí en la iglesia, a colocar pianola, estas cosas acá, ministerio de carga. A otros
con los panderos, andan danzando, otros están con sus gafetes de seguridad cuidándose que nadie suba aquí al púlpito más que los que estamos autorizados para ellos, otros están ahí atrás en la mesa del granero recibiendo las alacenas que cada domingo traen ustedes, otros están ahí en boletos, todos tenemos ministerios, otros hermano, yo no puedo hacer nada en la iglesia, pero esta es mi camioneta, la dono o la presto los fines de semana para transportar gente y para que la usen, les doy aquí mi casa para estudios bíblicos. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué haces para la obra de Dios tú? Dime qué haces. ¿Vienes solamente aquí a la iglesia a calentar el asiento? ¿A sentarte con, nada te faltan tus palomitas y tu coca? Como al cine, llegamos y la coca y las palomitas vemos, no volteamos a nadie, no servimos a nadie. ¿Por qué? Porque pagamos para ir a ver. Muchos vienen aquí a la iglesia como espectadores, sin saber que Dios los llama a involucrarse en la iglesia. Involúcrate el siglo que viene, el año que entra, involúcrate. Ve con el jefe de decanes, ve a consejería, ve a los ministerios, hermanos, ¿en qué puedo servirles? Quiero ayudarlos. Díganme ustedes qué horario puedo tener. Quiero servir 2 horas a mi iglesia, por lo menos a la semana. Cumplan su ministerio, porque la mediocridad no forma parte de la vida cristiana. Y finalmente, cuando somos diferentes, causaremos impacto. Cuando somos puros, daremos un modelo a seguir a nuestros hijos. Cuando somos consistentes, mantendremos la estabilidad. Y cuando nos consagremos, nos dará determinación y seguridad. Uno de los más grandes estadistas de este siglo fue el inglés Winston Churchill. Y él dijo antes de morir en su autobiografía estas palabras: nunca te des por vencido, nunca jamás te des por vencido, nunca, nunca, nunca. No importa qué grande o pequeña sea tu problema o amenaza que enfrentes, nunca cedas en tus convicciones de honor, de honestidad y de integridad. Y este siglo XXI vamos nosotros a ver héroes de la fe. Vamos a ver padres de familia y familias enteras santas, a quienes Dios va a bendecir grandemente por esa santidad, porque no hay poder si no hay santidad. Vamos a ver mujeres guerreras de Dios, predicadoras de Dios, ungidas de Dios, profetas de Dios, mujeres. Vamos a ver hijos que van a profetizar y va a haber mujeres y hombres y jóvenes que tengan visiones y sueños de Dios, que comunicarán a sus líderes en sus iglesias y los líderes sabrán que esas visiones vienen de Dios, porque no andan contándoselas a cualquier persona, vienen con sus líderes para que ellos puedan ayudarlos a establecer la fidelidad de sus visiones. Vamos a ver un grande mover del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se van a llenar los estadios en México. Vamos a ver cómo se van a llenar las iglesias en México. El hambre espiritual va a ser satisfecha porque son tiempos de cosecha. Y Dios usará solamente a aquellos que tengan convicciones. Este libro que representa nuestra fe, Dios nos los ha dado a guardar como el tesoro más grande que tenemos en esta vida. Y Dios nos envía con este tesoro en medio de lobos. Y en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, el mundo tiene un objetivo: sacarnos esto, arrebatarnos esto, porque el día que seamos despojados de esto, nuestra fe, no tenemos nada, porque esto es más precioso que el oro. Y llegó el tiempo en que esto que Dios nos ha dado, lo defendamos a una costa de nuestra propia vida. ¿Estás tú dispuesto a vivir para Cristo de tal manera que el año que entra hasta tu sangre derrames por Él? Oremos. Padre, te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por su vida resucitada también, que nos ha dado vida nueva, por el Espíritu Santo, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es un espíritu de sobriedad. Es un espíritu que nos enseña el equilibrio emocional, físico y espiritual de nuestra vida. Es un espíritu de poder. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que terminan este año
Y estos milenios al cual nos enfrentamos ahora, al sexto milenio de la humanidad, con convicciones que te han tomado en serio y que han resuelto en su corazón no contaminarse. Como lo hizo ese joven Daniel al entrar a Babilonia, propuso, tomó la resolución, decidió tomarte en serio, a costa de su vida. ¿Qué inteligencia tan grande le diste? ¿Cuánta sabiduría derramaste sobre su corazón? ¿Y qué espíritu tan poderoso pusiste en su alma, que sirvió a 3 ministros y fue más sabio y más entendido que cualquier hombre de su época? Porque los ojos de Jehová buscan por toda la tierra hombres y mujeres que tengan un corazón recto para con Él, para mostrar su poder a través de ellos. ¿Eres tú? ¿Seré yo? Bendito Padre, bendito seas. Hashem Adonai. Gracias por este espíritu que nos das. Incendia nuestro corazón. Ábrenos los medios para hablar de ti y permítenos ser valientes hasta el día de nuestra muerte, para la gloria de Jesús. Amén.